Buenos días, mi nombre es Madeline Arevalo y este día vamos a hablar acerca de los tipos de cortes de carne internacionales. Como primer corte tenemos el corte chuletón, que este está justo encima de la costilla, ya sea de un buey, vaca o ternera. Se dice que el chuletón se obtiene del lomo alto, dejando solo el hueso de la costilla. El término se usa en España, sobre todo cuando la porción de carne de buen tamaño, aunque hay partes de la geografía en las que también lo llaman chuleta, suele tener mayor infiltración de grasa. Como segundo corte tenemos el corte tomahawk, de las costillas anteriores de la ternera. Este corte es el mismo que un chuletón, pero dejando todo el hueso de la costilla, totalmente limpio de grasa. Suele proceder de animales de gran tamaño y su nombre viene de las hachas que utilizaban los antiguos indígenas norteamericanos, que tenían una forma parecida. Como tercer corte tenemos el corte lomo alto y bajo, del lomo de la ternera. Es una de las piezas de mayor calidad, contiene mucho músculo con gran valor nutritivo y es muy tierna por la grasa infiltrada y porque sus fibras son muy poco gruesas. Se sitúa en las zonas de las vértebras lumbares y las últimas dorsales. Dentro de ella diferenciamos el lomo alto, que limita con la aguja y tiene las 7 u 8 últimas costillas dorsales. El lomo bajo se encuentra a continuación del lomo alto, tapa las vértebras lumbares y limita con la cadera. De aquí también se puede obtener el entrecot y los filetes de lomo. Como cuarto corte tenemos el corte New York Stick, que proviene de la parte media del lomo de res. Es un corte americano que se obtiene del centro del lomo, cerca de las costillas. Es muy apreciado por su sabor y textura. Es ligeramente macro, no tiene hueso y puede cocinarse tanto a la parrilla como al horno. Además, es un tipo de carne que es muy tierna porque viene de un músculo que no trabaja demasiado. Como quinto corte tenemos el corte Rib Eye, que proviene de la quinta a la 10ª primera vértebra del costilla de res. Es el lomo alto limpio, sin tapilla y sin intercostal. La traducción es ojo de costilla, por ser eso el centro del lomo, y muy posiblemente lo encontraremos en las cartas como ojo de beef. También es un corte típico americano y tiene un gran sabor y jugosidad. En Australia y Nueva Zelanda sí suelen servirlo con el hueso. Sexto corte, picaña, zona inferior de la espalda de la res, junto a los laterales de la espina dorsal. Esto es lo que en España se conoce como tapilla. Está situada en la zona exterior del cuarto trasero, junto a la cadera. Es una pieza de forma triangular cubierta de grasa en la parte superior. Cuanto más grasa tenga la pieza, se considerará de mejor calidad. Séptimo corte, churrasco, parte trasera de la res. 3. También conocido por los argentinos como asado de tira. Es un corte de aproximadamente 1 centímetro de grosor, aunque se puede cortar a gusto del consumidor y tiene forma de tira. Se saca del despiece que se obtiene de la falda cortada transversalmente, incluyendo los huesos del costillar. Octavo corte, entraña. Del diafragma de res se encuentra adherida a las costillas del lado de adentro del costillar. Corresponde al diafragma del animal y tiene forma alargada. Es una pieza recubierta con una piel bastante dura, que se quita con facilidad. Es mejor cocinarla con ella para que dé más jugosa. 3. Noveno corte, sirloin
y derivados. Parte baja del lomo de res. Es la denominación inglesa del solomillo, una pieza que discurre por las vértebras lumbares terminando entre las dos últimas dorsales. Tiene forma alargada y aplastada y se considera la pieza de carne por excelencia, por su terneza. De la punta se obtiene el filet mignon, con los filetes gruesos del centro, el tournedos y de la cabeza del char de brie. 10º corte, entrecot, carne de la región dorsal y suele sacarse del lomo bajo, ya sea del buey o del cerdo. Es un corte que proviene del origen francés, de la unión de las palabras entre y cot, que es costilla, y como su nombre indica, se refiere a la carne que queda entre las costillas. 11º corte, vacío, zona lateral trasera de las vacas, entre las costillas y los huesos de la cadera. Se sitúa en la parte lateral junto a las costillas, donde ya no hay hueso. Es una carne fibrosa cubierta de 2 capas de grasa externa que retiene sus jugos al cocinarla. 12º corte y último, T. bonnet, debajo del lomo de la res y su hueso tiene forma de T. Este corte posee entrecot y solomillo, separados por un hueso en forma de T, lo que justifica su nombre. Proviene de la parte media baja del lomo de la res. Es el último de los cortes típicos americanos. Y así terminamos esta pequeña exposición acerca de los tipos de cortes internacionales.